El verano de 1997 en Guadalajara, una época de cielos despejados y tardes eternas, se grabó a fuego en la memoria de la familia Vargas, no por la calidez del sol, sino por el frío gélido que arrebató a su hijo Mateo. Aquel día, la vibrante energía de un niño de 8 años, contagiosa como un chiste bien contado, se extinguió entre las paredes del acuario de Chapultepec, un lugar que prometía maravillas y se convirtió en el epicentro de su desolación. 18 años después, el silencio de la ausencia se había vuelto un compañero constante, una sombra alargada que la familia Vargas aprendió a sobrellevar, pero nunca a disipar. La vida continuó. Los recuerdos se atenuaron hasta convertirse en fantasmas tenues, hasta que una noche la tecnología, esa observadora fría y distante del tiempo, rompió el hechizo del olvido. Las cámaras de seguridad, que habían documentado la rutina vacía del acuario durante casi 2 décadas, captaron algo que desafiaba toda lógica. Un movimiento fantasmagórico en el tanque de tiburones, un estanque ahora desierto, cubierto por una fina capa de polvo, un mausoleo acuático de secretos. ¿Cómo era posible? ¿Qué fuerza invisible había perturbado el letargo de un espacio que se creía inerte? Un escalofrío, más profundo que el de cualquier corriente marina, recorrió el ahora moderno y reluciente recinto, como si las propias paredes de cristal hubieran cobrado vida, resonando con los ecos de un pasado enterrado. Los pasillos asépticos, diseñados para la admiración y el asombro, se tornaron en corredores de intriga, donde cada sombra parecía ocultar una respuesta esquiva. La desaparición de Mateo, un evento que la justicia había archivado como un trágico accidente, o quizás algo peor, se reavivó con una urgencia renovada. Ya no era solo la búsqueda de un niño perdido, sino una carrera contra el tiempo, contra la propia naturaleza de la percepción, contra una verdad oculta tras una ilusión óptica tan elaborada que había logrado engañar a todos durante casi 20 años. La historia de Mateo se transformó en una exploración de las profundidades de un misterio que se negaba a permanecer sumergido, un enigma que trascendía la mera ausencia física, adentrándose en los rincones más oscuros de la memoria colectiva y la fragilidad de la realidad. Este no es solo el relato de una desaparición, es la disección de un enigma que desafía nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la capacidad humana para ocultar o revelar la verdad, incluso cuando todo parece haber sido dicho y hecho. El acuario de Chapultepec en aquel entonces no era solo un destino recreativo, representaba un microcosmos de la ciencia aplicada a la divulgación, un espacio donde la ingeniería hidráulica y la biología marina convergían para simular ecosistemas distantes. La concepción de tanques, especialmente los de gran volumen como el de tiburones, implicaba un conocimiento profundo de la presión, la filtración, la salinidad controlada y la aeración constante, sistemas vitales que mantenían no solo la vida de los especímenes, sino también la integridad estructural del recinto. La arquitectura misma del acuario, con sus pasillos serpenteantes y sus paredes de acrílico grueso, estaba diseñada para ofrecer una inmersión sensorial, una ilusión de estar presente en las profundidades oceánicas. Sin embargo, esta misma infraestructura, pensada para la transparencia y la admiración, también poseía la capacidad inherente de ocultar, de crear puntos ciegos en su diseño, de distorsionar la percepción visual a través de la refracción y la curvatura del material. Es crucial entender que la operación de un acuario de esta magnitud no dependía únicamente de la exhibición, sino de un intrincado entramado de mantenimiento diario, protocolos de seguridad y en aquel entonces sistemas de videovigilancia que, si bien rudimentarios para los estándares actuales, eran la vanguardia en su momento para la supervisión y el registro de incidentes.
La vida en el acuario, tanto la de los animales como la del personal, estaba sujeta a un ciclo de rutinas rigurosas, desde la alimentación hasta la limpieza, cada acción documentada y supervisada para garantizar el bienestar y la seguridad. Profundizando en la ingeniería de los tanques de tiburones de la época, debemos considerar las limitaciones tecnológicas y los paradigmas de seguridad que regían su diseño y operación. Estos enormes depósitos de agua salada requerían sistemas de soporte vital extremadamente robustos, capaces de manejar volúmenes masivos de agua, mantener parámetros químicos y físicos estables y, fundamentalmente, asegurar que los depredadores de gran tamaño permanecieran confinados. La circulación del agua, por ejemplo, se lograba mediante bombas de alta capacidad y sistemas de tuberías complejas diseñados para evitar puntos muertos donde la calidad del agua pudiera deteriorarse o donde un animal pudiera quedar atrapado. La iluminación, pensada para realzar la belleza de la vida marina, también jugaba un papel crucial en la percepción visual de los visitantes, pudiendo crear efectos de luz y sombra que alteraban la profundidad y la claridad del agua. Es importante recordar que la seguridad en estos recintos implicaba no solo la contención de los animales, sino también la prevención de accesos no autorizados a áreas restringidas, así como la protección de los visitantes frente a cualquier peligro potencial emanado de los propios animales o de las instalaciones. Los protocolos de emergencia, aunque quizás menos sofisticados que hoy, existían y se basaban en la experiencia acumulada en la gestión de grandes acuarios y parques marinos a nivel mundial, buscando anticipar y mitigar cualquier desviación del funcionamiento normal, desde fallos técnicos hasta incidentes con la fauna. La propia naturaleza del agua, como medio de transmisión de la luz y el sonido, introduce fenómenos de refracción y distorsión que son fundamentales para entender cómo una escena puede ser percibida de manera radicalmente distinta desde diferentes ángulos o a través de distintas capas de agua y acrílico. La vida dentro del acuario, para un niño como Mateo, representaba un mundo de fascinación inagotable, un universo en sí mismo, donde criaturas exóticas deambulaban en un entorno controlado. Sin embargo, esta fascinación podía fácilmente ocultar peligros subyacentes, imperceptibles para el ojo inexperto. Los senderos de acceso al público, aunque diseñados para la seguridad, también podían ofrecer puntos ciegos, áreas de poca visibilidad, donde un niño, impulsado por la curiosidad, podría desorientarse o, peor aún, ser vulnerable. La arquitectura del acuario, con sus múltiples niveles y pasillos interconectados, creaba un laberinto visual y físico, donde la noción de estar a la vista podía ser engañosa. La presencia de personal de mantenimiento y seguridad, aunque constante, no podía abarcar cada centímetro del vasto recinto en todo momento. Los animales, particularmente los tiburones, habitaban un espacio que, si bien monitoreado, poseía sus propias dinámicas internas, sus territorios y comportamientos que, en un momento dado, podían ser impredecibles. La interacción entre el entorno artificial y las criaturas que albergaba generaba un equilibrio delicado, un ecosistema en miniatura donde cualquier alteración, por sutil que fuera, podía tener consecuencias significativas. La sensación de seguridad que transmiten los acuarios modernos, con sus gruesos paneles de acrílico y sus sistemas de contención avanzados, puede paradójicamente generar una falsa sensación de invulnerabilidad, minimizando la conciencia de los riesgos inherentes a la coexistencia con depredadores marinos y la complejidad de un entorno artificial a gran escala.
El verdadero enigma se revela al confrontar la aparente imposibilidad de la imagen captada por las cámaras de seguridad. Un tanque de tiburones vacío, cubierto de polvo, sugiere un abandono prolongado, un estado de inercia total. Sin embargo, la presencia de un movimiento, de una actividad anómala en este escenario desolado, subvierte nuestra comprensión de la causalidad y la permanencia. ¿Cómo puede algo moverse en un vacío? Esto nos obliga a cuestionar la naturaleza de la vacuidad misma. Quizás el tanque no estaba tan vacío como parecía, o quizás el movimiento no era físico en el sentido convencional. La refracción de la luz a través de las gruesas paredes de acrílico o la acumulación de polvo sobre las superficies podrían haber creado ilusiones ópticas, sombras danzantes o reflejos engañosos que, al ser interpretados por los sistemas de vigilancia, se manifestaron como una perturbación. Consideremos, por ejemplo, cómo las partículas de polvo en suspensión, iluminadas por un rayo de luz oblicuo, pueden parecer moverse por sí solas, o cómo las irregularidades en una superficie pueden distorsionar la imagen de lo que se encuentra detrás. El agua residual, incluso en un tanque supuestamente vacío, podría haber mantenido ciertas propiedades conductoras o reflectantes, interactuando de maneras imprevistas con la iluminación o con cualquier residuo orgánico microscópico. La propia cámara de seguridad, un dispositivo que captura la luz, puede ser susceptible a artefactos, a la saturación de píxeles o a interpretaciones erróneas de patrones de luz y sombra, especialmente en condiciones de baja luminosidad o al enfocar superficies irregulares. La posibilidad de que el movimiento captado no fuera una manifestación física convencional abre un abanico de especulaciones fascinantes, adentrándonos en el terreno de las ilusiones ópticas y la percepción distorsionada. Imaginen un haz de luz atravesando el tanque polvoriento. Las partículas de polvo suspendidas, al ser iluminadas, crearían patrones erráticos, sombras que se desplazan y danzan, simulando una actividad biológica cuando en realidad se trata de un fenómeno físico óptico. La curvatura del acrílico del tanque, sumada a la capa de polvo adherida, podría haber actuado como una lente o un prisma, refractando la luz de manera tal que proyectara sombras o reflejos moviéndose sobre las paredes internas del tanque. Incluso un ligero temblor en la estructura del edificio, imperceptible para el oído humano, podría haber causado un movimiento sutil en las partículas de polvo, desencadenando la alarma en los sensores de movimiento de las cámaras. Es vital comprender que la tecnología de vigilancia, por avanzada que sea, depende de la interpretación de datos visuales, y estos datos pueden ser fácilmente manipulados o malinterpretados por factores ambientales. La mente humana, al enfrentarse a una imagen ambigua, tiende a buscar patrones y explicaciones lógicas, a menudo proyectando intenciones o acciones donde solo existen fenómenos naturales o errores de interpretación. La sensación de que algo se movió puede ser el resultado de una predisposición a encontrar explicaciones para lo inexplicable, una tendencia a llenar los vacíos de información con narrativas coherentes, aunque estas narrativas no se ajusten a la realidad objetiva. En última instancia, la clave para desentrañar este enigma reside en la naturaleza misma de la realidad que observamos a través de dispositivos de registro. Las cámaras de seguridad, si bien son herramientas objetivas en teoría, capturan una representación de la realidad filtrada por la lente, la electrónica y los algoritmos de procesamiento. La luz que incide sobre los objetos se refracta, se dispersa y es absorbida de maneras complejas, y es esta interacción la que finalmente llega al sensor de la cámara. En un entorno como un tanque de acuario, con agua, acrílico y polvo, las posibilidades de distorsión y de creación de artefactos visuales son exponenciales. Consideremos el fenómeno de la pareidolia,
esa tendencia humana a ver rostros o figuras significativas en patrones aleatorios como nubes o manchas. De manera similar, un sistema de vigilancia podría interpretar un patrón de luz y sombra anómalo, causado por la interacción de la iluminación, el polvo y las superficies curvas, como un movimiento real. La narrativa que construimos a partir de lo que vemos está intrínsecamente ligada a nuestra propia percepción y a las herramientas que utilizamos para observar. La pregunta no es solo qué vio la cámara, sino cómo interpretamos lo que la cámara registró, y si esa interpretación está libre de las propias limitaciones de nuestra visión y de la tecnología que la amplifica. El misterio de Mateo podría estar oculto no en una acción criminal, sino en la forma en que la luz, el polvo y la tecnología se combinaron para generar una ilusión tan convincente que trascendió el tiempo y el espacio, resucitando un fantasma en un escenario desolado. Aunado a las complejidades ópticas, es fundamental explorar la posibilidad de que la grabación de las cámaras de seguridad haya sido alterada o manipulada posteriormente. En la década de los 90, la tecnología de edición de video, aunque no tan accesible como hoy, ya permitía la manipulación digital de imágenes. Un evento tan impactante como la desaparición de un niño podría haber motivado por parte de alguna entidad o individuo la creación de una prueba para desviar la atención o sembrar una nueva línea de investigación. Pensemos en cómo un simple fotograma podría ser modificado, o cómo secuencias de video podrían ser editadas para crear una ilusión de movimiento donde no lo había, o para ocultar la verdadera naturaleza de lo que ocurrió. La saturación de color, la alteración de la velocidad de reproducción o la inserción de elementos visuales ajenos son técnicas que, en manos expertas, pueden generar narrativas falsas. En este sentido, la imagen captada podría ser menos un testimonio de un evento y más una construcción deliberada, diseñada para confundir o para reabrir un caso de una manera controlada. Por otra parte, la propia naturaleza del acuario como entorno cerrado y con acceso restringido a ciertas áreas para el público general presenta una capa adicional de complejidad. Los técnicos de mantenimiento, los cuidadores de los animales y el personal de seguridad poseían un conocimiento íntimo de los recovecos y puntos ciegos del recinto. Si el movimiento observado en el tanque vacío no era una ilusión óptica ni una manipulación digital, entonces debió haber una fuente humana o un mecanismo que lo provocara. Quizás existían protocolos de limpieza o de mantenimiento que involucraban la manipulación del tanque, incluso cuando éste ya no albergaba tiburones de manera activa. Y estas acciones, registradas de forma anómala por las cámaras, se interpretaron erróneamente tras años de inactividad aparente. Consideren la posibilidad de que el tanque, a pesar de su aspecto polvoriento, aún fuera parte de un sistema de recirculación o limpieza activo y que algún residuo o componente se moviera de forma esporádica dentro de él, activando los sensores de movimiento. Además, la idea de una ilusión óptica que trasciende la mera distorsión visual nos lleva a considerar fenómenos más sutiles, como la subliminalidad o el condicionamiento perceptivo. Podría ser que la mente de los investigadores, saturada por la desesperanza y la falta de pistas concretas durante 18 años, estuviera predispuesta a ver algo en las grabaciones, una especie de proyección de sus propios deseos de encontrar una respuesta. La neurociencia nos enseña que nuestra percepción no es un registro pasivo de la realidad, sino un proceso activo de interpretación basado en experiencias previas, expectativas y el contexto. En este caso, el contexto de una desaparición sin resolver y la espera de una revelación
podrían haber preparado a los observadores para interpretar cualquier anomalía visual como una pista significativa, incluso si la explicación más simple fuera un defecto técnico o un artefacto natural. El foco en el tanque de tiburones, ahora vacío y polvoriento como el epicentro de la reaparición de un movimiento, sugiere una conexión simbólica con el momento de la desaparición de Mateo. Los tiburones, como depredadores en la cúspide de la cadena alimentaria, representan un peligro latente, una fuerza indómita. Su ausencia y la consecuente decadencia del tanque podría ser interpretada como un vacío dejado por esa fuerza, un espacio donde ahora se manifiestan ecos o anomalías. Esta dualidad entre la presencia y la ausencia, entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible, es fundamental para entender la carga emocional y psicológica que rodea el misterio. La aparente paradoja de un movimiento en un espacio vacío nos obliga a reconsiderar nuestras propias suposiciones sobre cómo funcionan las cosas, empujándonos a buscar explicaciones más allá de lo evidente. Finalmente, es crucial analizar la cronología y la naturaleza específica de las grabaciones de seguridad. ¿Fueron las cámaras que captaron el movimiento las mismas que estaban operativas en 1997? ¿O eran sistemas más modernos instalados posteriormente? Si eran sistemas nuevos, ¿cómo accedieron a imágenes de un tanque que se suponía inactivo desde hacía años? Si por el contrario eran las grabaciones originales, ¿por qué este movimiento específico no fue detectado o reportado en su momento? Estas preguntas apuntan a una posible inconsistencia en la narrativa o a un descubrimiento tardío de información crucial, lo que a su vez podría indicar que la revelación no es tan fortuita como parece, sino el resultado de un proceso de análisis más profundo o de la aplicación de nuevas tecnologías de procesamiento de video a grabaciones antiguas. La forma en que se presentan estas grabaciones es tan importante como su contenido para desentrañar el misterio. El concepto de ilusión óptica, en este contexto, trasciende la mera distorsión visual. Nos adentramos en la manipulación psicológica de la percepción, donde la ausencia de evidencia se convierte, paradójicamente, en la evidencia misma de una verdad oculta. Pensemos en la manera en que las cámaras de seguridad, diseñadas para capturar la realidad objetiva, pueden ser sutilmente engañadas por la propia naturaleza de la luz y el espacio. La curvatura del acrílico del tanque, por ejemplo, actúa como una lente convexa gigante, capaz de magnificar, distorsionar y reordenar los patrones de luz y sombra que inciden sobre él. Si a esto le sumamos la acumulación de polvo, cada partícula se convierte en un diminuto reflector, creando un mosaico de puntos brillantes y áreas oscuras que, al ser observados en movimiento, pueden simular una actividad biológica o física inexistente. Imaginen un débil rayo de luz solar colándose por una grieta en el techo del acuario, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire del tanque abandonado. El movimiento de estas partículas, impulsado por corrientes de aire imperceptibles, podría ser captado por las cámaras como un desplazamiento errático, una señal de vida en un espacio muerto. Adicionalmente, es crucial considerar la posibilidad de que las grabaciones originales de 1997 contuvieran indicios del paradero de Mateo, pero estos fueron pasados por alto o malinterpretados en su momento. La tecnología de vigilancia de finales de los 90, si bien avanzada para su época, carecía de los algoritmos de inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones que hoy permiten analizar grandes volúmenes de datos visuales con una precisión asombrosa. Quizás el movimiento captado ahora no es una manifestación reciente, sino una anomalía preexistente en las grabaciones originales que, al ser reexaminada con nuevas herramientas o bajo una nueva luz, revela un significado oculto.
Pensemos en un niño pequeño y ágil que podría haberse ocultado en un rincón poco visible del tanque, o incluso haber interactuado con algún mecanismo interno de forma inadvertida, generando un movimiento fugaz que pasó desapercibido entre el ajetreo de un acuario en funcionamiento. La saturación de los colores o la baja resolución de las cámaras de la época podrían haber enmascarado detalles cruciales que ahora, con una mejora digital, se vuelven evidentes. La perspectiva desde la cual se observan las grabaciones también juega un papel fundamental. Si las cámaras estaban posicionadas en ángulos específicos, creando puntos ciegos o distorsionando la percepción de la profundidad, es posible que el movimiento detectado sea una proyección o un reflejo de algo que ocurría fuera del tanque, pero que, debido a la configuración óptica del recinto, parecía provenir de su interior. Por ejemplo, un objeto moviéndose en el pasillo adyacente, al ser captado por una cámara a través de la gruesa pared de acrílico y reflejado en el fondo del tanque polvoriento, podría generar la ilusión de un movimiento interno. La mente humana, al intentar dar sentido a una imagen ambigua, tiende a proyectar la causa más probable. Y en el contexto de un acuario, la presencia de movimiento dentro de un tanque es intrínsecamente asociada a la vida marina o a la actividad humana relacionada con su cuidado. En este sentido, la aparente revelación de las cámaras de seguridad podría ser, en parte, un efecto de la retrospectiva y la interpretación. 18 años después de la desaparición de Mateo, la familia Vargas y las autoridades estarían buscando activamente cualquier pista, cualquier anomalía que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Esta búsqueda activa podría llevar a una interpretación diferente de las grabaciones, una que quizás no se hubiera considerado en el momento en que ocurrieron los hechos. La mente, impulsada por la necesidad de resolver un enigma, es capaz de encontrar patrones y significados donde antes solo había ruido o información irrelevante. Es como si el tiempo mismo actuara como un filtro, permitiendo que ciertos detalles emerjan a la superficie, mientras otros permanecen ocultos en la oscuridad de los datos. Además, la naturaleza del vacío en sí misma puede ser engañosa. Un tanque de acuario, incluso si está desprovisto de sus ocupantes originales, rara vez está completamente vacío de vida o actividad. Podría albergar microorganismos, algas adheridas a las paredes, o incluso pequeños invertebrados que pasen desapercibidos para el ojo humano no entrenado. Estos elementos, al ser iluminados por las cámaras de seguridad, podrían generar movimientos sutiles que, al ser amplificados o malinterpretados, se manifiesten como algo más significativo. La degradación del acrílico con el tiempo, la acumulación de sedimentos en el fondo o la presencia de humedad residual podrían crear un entorno donde fenómenos ópticos inesperados se vuelvan posibles y donde la línea entre lo real y lo aparente se difumine de manera preocupante. Finalmente, es importante considerar el impacto psicológico que la espera y la incertidumbre ejercen sobre la percepción. Después de 18 años de duelo y de ausencia de respuestas concretas, la familia Vargas podría estar predispuesta a interpretar cualquier indicio, por mínimo que sea, como una señal de esperanza o como una pista crucial. Esta predisposición, combinada con la ambigüedad inherente a las grabaciones de video, podría llevar a una sobreinterpretación de los eventos, donde un simple artefacto de cámara o un reflejo de luz se transforma en la clave para resolver un misterio de décadas. La mente, en su afán por encontrar una explicación, puede crear narrativas coherentes a partir de fragmentos inconexos, tejiendo un tapiz de significado donde solo existe el azar. Más allá de las meras distorsiones visuales inherentes a la tecnología de vigilancia y la física de la luz, la
ilusión óptica que rodea el caso de Mateo podría manifestarse a través de la ingeniería de la información misma, específicamente en la forma en que los datos de las cámaras de seguridad fueron archivados, accedidos y potencialmente manipulados. Ahora, consideremos cómo la obsolescencia tecnológica y la fragmentación de los registros digitales pueden crear un terreno fértil para la desinformación o la interpretación errónea. En 1997, los sistemas de grabación de video solían emplear cintas magnéticas o discos ópticos de menor capacidad, medios susceptibles a la degradación con el tiempo, a la pérdida de información por daños físicos o a la dificultad de acceso si los equipos de reproducción originales ya no estaban disponibles. Imaginen que las grabaciones cruciales no se guardaron en un formato digital universalmente compatible, sino en un sistema propietario que, al ser descontinuado, dejó los datos encriptados o inaccesibles, sin hardware especializado y obsoleto. La forma en que estos registros fueron recuperados y analizados 18 años después es fundamental. Si se utilizaron métodos de digitalización rudimentarios, como la reconversión analógica digital de cintas viejas, la calidad de la imagen resultante podría haber introducido artefactos adicionales, ruido visual o una pérdida de detalle que, interpretados en el contexto de una búsqueda desesperada, podrían haber sido confundidos con movimiento. Pensemos en la granularidad de las imágenes digitales obtenidas de fuentes analógicas antiguas. Cada punto de información, cada píxel, podría haber sido alterado o distorsionado en el proceso de conversión, creando patrones que, a primera vista, parecieran dinámicos. Además, la propia estructura de la investigación podría haber estado sujeta a sesgos de confirmación. Una vez que se detectó un movimiento en las grabaciones, es natural que los investigadores se enfocaran en esa pista, interpretando cualquier otra anomalía visual como corroboración de esa hipótesis inicial. Este fenómeno, conocido como sesgo de confirmación, puede llevar a pasar por alto explicaciones alternativas más mundanas o a ignorar datos que contradigan la teoría emergente. Por ejemplo, si un técnico de mantenimiento realizaba alguna labor rutinaria dentro del tanque en el momento de la grabación, y este movimiento fue interpretado como algo más siniestro, la investigación podría haberse desviado hacia una falsa pista, dejando de lado las verdaderas circunstancias de la desaparición de Mateo. Otro aspecto crucial a considerar es la posibilidad de que el acuario, al ser un espacio que albergaba vida marina, contara con sistemas de monitoreo ambiental que registraban datos más allá de lo puramente visual. Sensores de temperatura, de salinidad, de movimiento de agua o incluso detectores de sonido podrían haber estado activos. ¿Qué sucede si la anomalía detectada por las cámaras de seguridad se correlaciona con una fluctuación inusual en alguno de estos otros parámetros? Por ejemplo, un breve aumento en la turbidez del agua o una corriente de aire inesperada dentro del tanque, registrada por sensores ambientales, podría haber coincidido con una perturbación visual, creando una convergencia de datos que, en conjunto, pareciera indicar un evento significativo, cuando en realidad eran fenómenos independientes. La cuestión de la intencionalidad también emerge con fuerza. Si el movimiento detectado no fue una ilusión óptica ni un error de interpretación, sino una acción deliberada, ¿quién o qué podría haberlo provocado? La hipótesis de una manipulación humana, o incluso de un mecanismo automatizado olvidado, cobra relevancia. Quizás, en un intento por mantener el tanque en condiciones mínimamente funcionales, o para disuadir la entrada de objetos extraños, se activaba algún tipo de dispositivo de limpieza o de agitación del agua de forma esporádica. Estos mecanismos,
al operar en un tanque vacío y cubierto de polvo, podrían haber generado movimientos que, al ser captados por cámaras de seguridad de baja resolución y analizados años después, se confundieran con algo más. La naturaleza de estos posibles mecanismos, sus funciones y su posible activación accidental o intencionada, representan una capa de investigación completamente nueva, distinta de las explicaciones puramente visuales o tecnológicas. El enigma se profundiza al considerar las implicaciones de un sistema de vigilancia que, si bien diseñado para la seguridad, también puede convertirse en un instrumento de ocultación o de generación de falsas realidades. Ahora, visualiza cómo la misma tecnología que debería revelar la verdad podría ser utilizada para tejer una red de engaño. Piensa en la posibilidad de que el movimiento captado por las cámaras no fuera una manifestación espontánea, sino la consecuencia de una intervención deliberada, orquestada para desviar la atención o para sembrar una nueva línea de investigación que alejara las sospechas de su verdadera causa. La manipulación de grabaciones de video, incluso con las herramientas limitadas de finales de los 90, podía ser sorprendentemente sofisticada. Un simple corte y empalme, la inserción de un fotograma de otro momento, o incluso la alteración sutil de la velocidad de reproducción, podían crear una narrativa visual completamente distinta a la realidad. Imagina que un individuo con acceso a los sistemas de seguridad del acuario, quizás un empleado descontento o alguien con motivos ocultos, decidió crear esta evidencia para reavivar el caso de Mateo a su conveniencia o para incriminar a un tercero. La aparente fragilidad de los archivos de video de esa época, su susceptibilidad a la degradación y la dificultad para verificar su autenticidad sin tecnología forense avanzada, hacían que tales manipulaciones fueran más factibles. Además, la propia naturaleza de la información digital y cómo ésta se almacena y se accede puede generar sombras informativas. Considera cómo, en aquel entonces, los sistemas de videovigilancia a menudo grababan en bucles, sobreescribiendo la información más antigua. Si el evento crucial no ocurrió dentro del período de retención de las cintas, o si las cintas fueron dañadas o eliminadas inadvertidamente, la verdad podría haberse perdido antes incluso de que la nueva investigación comenzara. Por otra parte, si se accedió a grabaciones de un período posterior a la desaparición de Mateo, pero que mostraban el tanque en un estado de abandono, la interpretación de cualquier movimiento dentro de él se vería inevitablemente teñida por la expectativa de anomalías. La mente humana, al enfrentarse a un vacío de información, tiende a llenar los huecos con las hipótesis más plausibles, o en este caso, más dramáticas. Profundicemos en la psicología del descubrimiento tardío. Después de 18 años de ausencia, la familia Vargas y los investigadores habrían desarrollado una profunda necesidad de encontrar respuestas. Esta urgencia podría haber llevado a una sobreinterpretación de las imágenes, donde cualquier fluctuación en la luz, cualquier sombra cambiante, cualquier imperfección en el acrílico polvoriento se magnificara y se percibiera como una pista concreta. Es un fenómeno similar a cuando, tras una larga espera, se cree escuchar un nombre entre el murmullo de una multitud. La expectativa puede crear la ilusión de que la voz deseada está presente. En este sentido, el movimiento observado podría ser, en gran medida, una construcción mental, una manifestación de la esperanza y la desesperación de encontrar una resolución a un misterio que ha marcado trágicamente sus vidas. Por otro lado, la arquitectura misma del acuario, con sus múltiples niveles y recovecos, podría haber ofrecido oportunidades para la creación de ilusiones de movimiento. Imagina un sistema de ventilación antiguo,
cuyo funcionamiento intermitente pudiera haber agitado el polvo acumulado en el fondo del tanque de forma sutil, creando un efecto visual que las cámaras de seguridad, al estar fijas en un ángulo particular, registraran como un desplazamiento anómalo. O piensen en las fluctuaciones de temperatura que podrían haber causado la condensación o evaporación del agua residual en las paredes del tanque, alterando la forma en que la luz se refractaba y proyectando sombras danzantes. Estos fenómenos, aunque naturales, podrían haber sido interpretados erróneamente como evidencia de algo más siniestro, especialmente por aquellos que buscaban desesperadamente una explicación. El acuario, como un organismo vivo y en constante cambio, incluso en su estado de abandono, podría haber generado sus propias ilusiones, sus propios fantasmas visuales, alimentados por la inercia y las fuerzas ambientales. Finalmente, la forma en que la información es presentada y analizada es crucial. Si las grabaciones fueron revisadas por personal no familiarizado con los detalles técnicos del acuario, o si los análisis se basaron en software de reconocimiento de patrones que aún no estaba plenamente desarrollado en 1997, las interpretaciones podrían haber sido sesgadas. La falta de contexto técnico, la ausencia de un conocimiento profundo de los posibles artefactos de las cámaras o de los fenómenos ópticos propios de un tanque de gran tamaño, podrían haber llevado a conclusiones erróneas. Es como pedirle a un Lego que interprete un complejo diagrama científico. La falta de conocimiento especializado puede llevar a conclusiones totalmente equivocadas. En este caso, la clave reside no solo en lo que las cámaras captaron, sino en quién interpretó esas imágenes y con qué nivel de comprensión de las fuerzas que actúan en un entorno tan particular. La arquitectura de la información y la fragilidad de los registros digitales adquieren una dimensión aún más compleja cuando consideramos la naturaleza de los metadatos y la posible corrupción o alteración de los mismos. Los metadatos, esos datos sobre los datos, que incluyen información como la fecha y hora de grabación, el tipo de cámara utilizada, la configuración de la lente e incluso la ubicación geográfica, son cruciales para autenticar la integridad de una grabación. Si los metadatos asociados a las cintas de seguridad de 1997 hubieran sido alterados o eliminados, o si simplemente se hubieran corrompido debido a la degradación del medio de almacenamiento, la fiabilidad de la grabación entera se vería comprometida. Imaginen, por ejemplo, que la fecha de grabación de una cinta específica se hubiera modificado para que pareciera corresponder a un momento posterior a la desaparición de Mateo, o que la información sobre la fuente de la grabación fuera deliberadamente oscurecida. Esto crearía una ilusión de evidencia que, si bien visualmente convincente, carecería de un anclaje temporal y contextual sólido, abriendo la puerta a interpretaciones sesgadas y a la construcción de narrativas falsas. Profundizando en esto, la propia tecnología de almacenamiento de finales de los 90, como las cintas de video Betacam o VHS, era inherentemente susceptible a la degradación física. El uso repetido, la exposición a campos magnéticos o a condiciones ambientales inadecuadas podían causar pérdida de señal, artefactos visuales o incluso la completa ilegibilidad de la cinta. Si estas cintas fueron las únicas copias disponibles y sufrieron algún tipo de daño, el proceso de recuperación de la información se habría vuelto una tarea hercúlea, propensa a introducir errores y distorsiones que podrían ser fácilmente confundidos con eventos reales. Ahora visualicen cómo un técnico, al intentar digitalizar una cinta dañada, podría haber alterado involuntariamente la imagen, creando ese movimiento fantasma que ahora resurge como una pista. La precisión de la digitalización,
La calidad del equipo utilizado y la pericia del operador habrían sido factores determinantes en la fidelidad de la imagen resultante. Además, la cadena de custodia de la evidencia física, en este caso las cintas de video, es fundamental para garantizar su autenticidad. Si hubo alguna interrupción en esta cadena, si las cintas estuvieron fuera del control de las autoridades competentes en algún momento, o si no se documentaron adecuadamente los procedimientos de manejo y almacenamiento, la posibilidad de manipulación externa se incrementa significativamente. Ahora imaginen que las cintas originales de las cámaras de seguridad del acuario estuvieron en posesión de personas ajenas a la investigación oficial durante un período, o que los protocolos de registro de acceso y manipulación de la evidencia fueron laxos. En tales circunstancias, la aparición de un movimiento sospechoso en un tanque supuestamente vacío podría ser, en realidad, el resultado de una intervención humana deliberada, diseñada para desviar la investigación hacia un callejón sin salida o para generar una nueva hipótesis que beneficiara a alguien. Por otro lado, la propia naturaleza del vacío en un acuario, incluso uno abandonado, puede ser más compleja de lo que parece. Piensen en los sistemas de filtración y recirculación de agua, que a menudo permanecen activos durante algún tiempo después de que un acuario deja de operar comercialmente, o que podrían haber sido mantenidos en un estado de mínima funcionalidad por razones de conservación de la estructura. Si estos sistemas generaban corrientes de agua sutiles, o si el agua residual contenía sedimentos o partículas en suspensión que eran agitadas por estas corrientes, ello podría haber creado patrones de movimiento que las cámaras de seguridad, al estar fijas y enfocadas en el tanque, registraran como anomalías. Ahora, imaginen que estas grabaciones, al ser revisadas años después y con la expectativa de encontrar algo, se interpretan como un indicio de actividad paranormal o de una presencia oculta, cuando en realidad se trataba del funcionamiento residual de la maquinaria. La psicología de la espera y la búsqueda de significado también juega un papel crucial. Tras 18 años de incertidumbre, la familia Vargas y los investigadores estarían ávidos de cualquier pista, por mínima que fuera. Esta predisposición a encontrar significado en la ambigüedad podría llevar a interpretar artefactos de cámara, reflejos de luz o incluso el movimiento natural de partículas de polvo como evidencia de algo más. Ahora, visualicen como un patrón aleatorio de luz y sombra causado por la refracción a través del acrílico sucio podría ser interpretado como la silueta de una figura en movimiento, especialmente si se combina con la fuerte carga emocional del caso. La mente humana tiende a buscar patrones y a completar información faltante, y en un contexto de duelo y desesperación, esta tendencia puede amplificarse, llevando a conclusiones que no necesariamente se basan en la realidad objetiva. El deseo de cerrar un capítulo doloroso puede, paradójicamente, crear una nueva ilusión, una nueva sombra que se cierne sobre la verdad. A un nivel más profundo, la fragilidad de las cintas de video de finales del siglo XX, en contraste con los actuales formatos de almacenamiento digital, abre una ventana a cómo la obsolescencia tecnológica puede, irónicamente, convertirse en un arma de doble filo en la reconstrucción de eventos pasados. Pensemos en la naturaleza intrínseca de los medios magnéticos, su susceptibilidad a la desmagnetización gradual o a daños físicos accidentales. Si las cintas de seguridad del acuario de 1997 no se conservaron en condiciones óptimas, es decir, en un entorno con temperatura y humedad controladas, lejos de campos electromagnéticos fuertes, la información codificada en ellas podría haberse degradado de manera imperceptible, pero significativa. Esta degradación
no solo afectaría la calidad visual, introduciendo ruido o artefactos que podrían ser malinterpretados como movimiento, sino que también podría haber alterado los propios metadatos, como la marca de tiempo o la identificación de la cámara, sembrando dudas sobre la autenticidad de las grabaciones recuperadas. En este contexto, la recuperación de cintas antiguas para un análisis forense detallado implica un proceso intrincado y a menudo imperfecto. La digitalización de estas cintas, para poder aplicar software de análisis moderno, requiere equipos especializados y un conocimiento profundo de los formatos de grabación de la época. Un mal manejo durante este proceso, la utilización de reproductores desgastados o la configuración inadecuada de los parámetros de digitalización pueden introducir distorsiones o pérdidas de información que no estaban presentes en las grabaciones originales. Así pues, el movimiento detectado en el tanque de tiburones, ahora vacío y polvoriento, podría ser, en parte, un artefacto del propio proceso de recuperación y digitalización de la evidencia, un eco digital de un medio físico en decadencia. Asimismo, la ausencia de un sistema de respaldo robusto para las grabaciones de seguridad en aquel entonces agrava la situación. Mientras que hoy en día los sistemas de videovigilancia suelen contar con almacenamiento en la nube o múltiples copias de seguridad, en 1997 era común depender de un número limitado de cintas físicas. Si estas cintas se perdieron, se dañaron o fueron destruidas accidentalmente, la oportunidad de verificar o refutar las nuevas interpretaciones se desvanecería por completo. Ahora, considérese cómo esta vulnerabilidad inherente a la infraestructura de seguridad de la época podría haber sido explotada, intencionalmente o no, para encubrir la verdad o para crear una nueva narrativa. La mera posibilidad de que la evidencia crucial haya sido irremediablemente perdida o alterada añade una capa de incertidumbre que complica enormemente la resolución del misterio. Por otra parte, la forma en que se accedió a estas grabaciones 18 años después también es un factor determinante. ¿Quién tuvo acceso a ellas? Se siguieron protocolos estrictos de cadena de custodia. Si las cintas estuvieron almacenadas en un lugar accesible para personal no autorizado, o si no se documentó adecuadamente quién accedió a ellas y cuándo, la puerta se abre a la especulación sobre posibles manipulaciones. Quizás alguien con conocimiento del acuario y de sus sistemas de seguridad pudo haber accedido a las cintas y alterado selectivamente partes del metraje, o incluso haber insertado secuencias falsas para desviar la atención de la verdadera naturaleza de la desaparición de Mateo. La aparente reaparición de un movimiento en un tanque desolado podría ser en realidad una maniobra orquestada para reabrir el caso bajo una luz completamente diferente, una que tal vez beneficiara a los verdaderos responsables. Finalmente, es pertinente considerar la evolución de la tecnología de análisis de video. Las herramientas disponibles hoy en día, con capacidades de mejora de imagen, reconocimiento de patrones y detección de anomalías mucho más sofisticadas que las de finales de los 90, podrían hacer que grabaciones que antes parecían intrascendentes o confusas ahora revelen detalles ocultos. Sin embargo, esta misma sofisticación puede llevar a una sobreinterpretación de datos ambiguos. Un algoritmo avanzado, diseñado para detectar movimiento, podría identificar fluctuaciones en el polvo suspendido o en la refracción de la luz como actividad real, especialmente si se entrena con datos sesgados o si se le presentan imágenes de baja calidad. Ahora, visualicen cómo un análisis forense moderno, aplicado a grabaciones antiguas y potencialmente degradadas, podría generar un falso positivo, una ilusión de evidencia que, si bien tentadora, podría alejar a los investigadores de la verdad.
La ingeniería social, una disciplina que explora las vulnerabilidades psicológicas humanas para manipular comportamientos, emerge como una perspectiva fundamental para desentrañar el misterio. Más allá de la manipulación tecnológica de grabaciones, la posibilidad de que la desaparición de Mateo y la posterior revelación sean producto de una estrategia de ingeniería social es escalofriante. Pensemos en cómo un individuo o grupo con un conocimiento profundo de la psicología de la familia Vargas o de las autoridades encargadas de la investigación podría haber orquestado eventos para influir en sus percepciones y acciones. La prolongada ausencia de Mateo y la ausencia de respuestas definitivas habrían creado un terreno fértil para la siembra de pistas falsas o para la manipulación de la esperanza. Quizás la anomalía detectada en las cámaras de seguridad no fue un descubrimiento fortuito, sino una pista plantada deliberadamente, diseñada para dirigir la atención hacia una dirección específica o para generar una nueva ola de especulaciones que alejara las sospechas de la verdadera causa. Consideremos, por ejemplo, cómo una persona podría haber explotado la conocida tendencia humana a buscar patrones en el caos. Alguien con acceso a las grabaciones, al observar la acumulación de polvo y los juegos de luces en el tanque abandonado, podría haber identificado momentos de aparente movimiento. Luego, mediante una edición sutil o una manipulación temporal, habría convertido estas fluctuaciones aleatorias en una narrativa coherente de actividad sospechosa. La clave aquí reside en la comprensión de que la percepción no es un reflejo pasivo de la realidad, sino una construcción activa, influenciada por nuestras expectativas, nuestros miedos y nuestros deseos. En este contexto, la familia Vargas, tras años de búsqueda infructuosa, podría haber estado psicológicamente predispuesta a interpretar cualquier indicio, por tenue que fuera, como una señal de esperanza, facilitando así el éxito de una posible manipulación. Además, la propia naturaleza del acuario como institución, con su personal y sus rutinas, ofrecía oportunidades para la infiltración o la manipulación desde dentro. Un empleado con acceso a los sistemas de seguridad o alguien que conociera íntimamente los protocolos de mantenimiento y las áreas de acceso restringido, podría haber orquestado una serie de eventos para crear la ilusión de una actividad inusual. Pensemos en la posibilidad de que se instalara un pequeño dispositivo, activado remotamente, capaz de agitar el polvo o de generar destellos de luz en momentos estratégicos. Este dispositivo, colocado con sigilo y operado a distancia, podría haber sido el origen del movimiento captado por las cámaras, una manifestación artificial diseñada para engañar a observadores futuros y desviar la investigación hacia callejones sin salida. La sutileza de esta estrategia radicaría en su aparente simplicidad, aprovechando la propia arquitectura del lugar y la pasividad de los sistemas de vigilancia obsoletos. Profundizando en la psicología del engaño, es crucial reconocer cómo el factor tiempo puede ser utilizado como una herramienta de manipulación. 18 años es un lapso considerable, suficiente para que la memoria se desvanezca, para que las pistas se enfríen y para que la esperanza se convierta en resignación. En este vacío temporal, la introducción de una nueva evidencia, especialmente una tan enigmática como un movimiento en un tanque vacío, puede tener un impacto psicológico desproporcionado. Actúa como un catalizador, reavivando viejas heridas y generando una nueva urgencia por resolver el misterio. Alguien con un conocimiento preciso de este ciclo psicológico podría haber planeado la revelación de las grabaciones de seguridad para maximizar su impacto emocional y desviar la atención de la verdadera línea de tiempo de los eventos.
Por último, la posibilidad de una conspiración más amplia, donde múltiples individuos colaboran para mantener oculto el destino de Mateo, no puede ser descartada. En este escenario, la ingeniería social podría haber sido utilizada no solo para manipular la percepción de la familia Vargas, sino también para influir en las autoridades o para desacreditar cualquier intento de reabrir el caso. La siembra de pistas falsas, la manipulación de registros o incluso la creación de una narrativa convincente sobre un accidente o una fuga podrían ser parte de una estrategia coordinada para mantener la verdad enterrada. La aparente anomalía en las cámaras de seguridad en este contexto podría ser simplemente una pieza más en un rompecabezas mucho mayor, una pieza diseñada para atraer la atención hacia un punto específico mientras el verdadero cuadro permanece oculto. La complejidad de la ingeniería social radica en su capacidad para explotar las debilidades inherentes a la cognición humana y a la estructura de las organizaciones, creando ilusiones tan convincentes que la verdad misma se vuelve indistinguible de la ficción. La manipulación de la percepción, al trascender la mera distorsión visual, se adentra en el terreno de la sugestión y la construcción de narrativas psicológicas. Pensemos en cómo un evento traumático, como la desaparición de un niño, deja una profunda huella emocional que puede hacer que los individuos sean más susceptibles a interpretar cualquier indicio ambiguo como una verdad confirmatoria. En el caso de Mateo, la familia Vargas, tras casi 2 décadas de búsqueda infructuosa, estaría naturalmente predispuesta a aferrarse a cualquier nueva pista, por tenue que fuera. Si alguien con conocimiento de esta vulnerabilidad emocional hubiera orquestado la aparición de un movimiento en las grabaciones de seguridad, no estaría necesariamente manipulando la tecnología en sí, sino la respuesta psicológica de quienes la observan. La sugestión de actividad en un espacio vacío podría ser lo suficientemente poderosa como para reavivar esperanzas y dirigir la atención hacia una falsa dirección, manteniendo la verdad original oculta tras la cortina de una nueva y desconcertante hipótesis. Por ende, es crucial examinar la posibilidad de que la aparente revelación de las cámaras de seguridad sea en realidad una forma de disuasión psicológica. Imagina que el verdadero destino de Mateo es un secreto que alguien está protegiendo activamente. Una forma efectiva de mantener ese secreto sería sembrar una nueva y compleja teoría que consuma la energía y los recursos de los investigadores, desviando su atención de las pistas originales o de las verdaderas circunstancias. La aparición de un movimiento inexplicable en un tanque de tiburones abandonado, algo que desafía la lógica y la explicación fácil, serviría como un excelente señuelo. Mantendría a todos ocupados descifrando un enigma, mientras que la verdad tangible podría estar siendo activamente suprimida o alterada. Además, la propia naturaleza del acuario, como un lugar de maravilla y misterio, especialmente para un niño, puede ser explotada psicológicamente. Los acuarios evocan sensaciones de lo exótico, lo desconocido y en ocasiones lo peligroso. Un tanque de tiburones, incluso vacío, conserva esa aura de depredador latente. La introducción de una supuesta actividad en este espacio podría apelar a los miedos y fascinaciones más profundos de la mente humana, haciendo que la narrativa sea más cautivadora y por lo tanto más difícil de descartar. El cerebro humano, ante la ambigüedad, tiende a recurrir a explicaciones que resuenan con sus experiencias emocionales previas, y el acuario, como escenario de la desaparición de Mateo, ya está cargado de un significado emocional profundo. Considera, además, cómo la falta de acceso directo a los registros originales o la presencia de inconsistencias en la cadena de custodia de la evidencia física podrían ser explotadas. Si las cintas de seguridad de 1997
no se han conservado adecuadamente, o si su acceso ha estado restringido o mal documentado, esto crea una oportunidad para la introducción de información fabricada o alterada. Alguien con conocimiento de estas debilidades podría haber presentado una versión manipulada de los eventos, confiando en que la antigüedad y la fragilidad de los medios originales dificultarían su verificación exhaustiva. El misterio de Mateo, en este sentido, podría ser el resultado de un juego de sombras en el que la información misma se convierte en una herramienta de manipulación, ocultando la verdad tras capas de ambigüedad y sugestión. La fragilidad de la memoria humana, especialmente ante eventos traumáticos, también juega un papel crucial en la ingeniería social. Las personas tienden a recordar los eventos de manera selectiva, priorizando detalles que confirman sus creencias o que les brindan consuelo. Si la familia Vargas ha construido una narrativa particular en torno a la desaparición de Mateo, cualquier nueva información que se ajuste a esa narrativa, por inverosímil que parezca, será más fácilmente aceptada. La aparente anomalía en las cámaras de seguridad podría ser precisamente eso, una pieza de información diseñada para encajar perfectamente en la narrativa preexistente, reforzando la creencia en una explicación particular y desviando la atención de otras posibilidades. Al hilvanar las diversas capas de este intrincado tapiz, se revela una realidad donde la observación misma se convierte en un acto de interpretación, moldeado por las herramientas que empleamos y las expectativas que albergamos. Los ecos del pasado resonando en los pasillos asépticos de un acuario que guarda secretos bajo su fachada cristalina nos invitan a cuestionar la solidez de nuestras percepciones, la forma en que la luz, el tiempo y la tecnología se entrelazan para tejer narrativas que pueden tanto iluminar como desorientar. La aparente quietud de un espacio abandonado, al ser escrutada por ojos tecnológicos, parece palpitar con una vida propia, desafiando la lógica y obligándonos a reconsiderar la naturaleza misma de lo que consideramos tangible. La suma de estas reflexiones nos empuja hacia una comprensión más matizada de cómo los enigmas se gestan y cómo las verdades, a menudo elusivas, emergen de las sombras de la ambigüedad. En este punto de nuestra exploración, es imperativo reconocer la convergencia de fuerzas que dan forma a nuestra comprensión de eventos pasados y presentes. La fragilidad de la memoria, tanto individual como colectiva, se entrelaza con la inherente imperfección de los medios de registro, creando un terreno donde la verdad puede ser tan esquiva como un reflejo fugaz. La manera en que la información es capturada, almacenada y, crucialmente, interpretada, determina la narrativa que emerge de los hechos brutos. Como un río que, al fluir, moldea el paisaje circundante, el proceso de análisis y reinterpretación de evidencias transforma la percepción de la realidad, a menudo revelando capas de significado que permanecen ocultas a una mirada superficial. Navegar por estas aguas turbulentas requiere una apreciación de las complejidades que subyacen a la aparente simplicidad de una imagen o un dato. Reflexionando sobre este periplo, observamos cómo las líneas entre la causa y el efecto, lo real y lo aparente, se vuelven cada vez más difusas. La búsqueda de respuestas nos ha llevado a desentrañar no solo los mecanismos de un posible enigma, sino también las intrincadas redes de la percepción humana y la influencia de la tecnología en su conformación. La convergencia de estos hilos sugiere que la solución, si es que existe, no reside en la simple decodificación de una imagen, sino en la comprensión holística de cómo los factores externos e internos interactúan para construir nuestra realidad. El camino hacia la comprensión
se desvela como un laberinto de posibilidades, donde cada giro nos acerca a una verdad más profunda sobre la naturaleza del conocimiento y la interpretación. El misterio de Mateo, aquel caluroso verano de 1997, se disuelve y se transforma en una meditación sobre la naturaleza esquiva de la verdad. Las imágenes de un acuario polvoriento, testigos mudos de un tiempo suspendido, nos confrontan no solo con la ausencia de un niño, sino con la fragilidad de nuestra propia percepción. Lo que emerge de las profundidades de este enigma no es una simple respuesta, sino una lección sobre cómo la realidad se teje a través del lente de la tecnología, la memoria y la incansable búsqueda humana de significado. Las sombras danzantes en el tanque vacío, antaño un foco de fascinación y luego de desolación, nos recuerdan que la verdad rara vez se presenta de forma inequívoca. A menudo se disfraza, se refracta, se oculta en los pliegues del tiempo y en las sutilezas de la interpretación. Hemos navegado por las aguas turbias de la ingeniería, la psicología y la fragilidad de los soportes de información, descubriendo que la ausencia de Mateo podría ser un tapiz intrincado de factores interconectados. La tecnología, ese espejo que intenta capturar la realidad, puede a su vez distorsionarla, creando ilusiones tan convincentes que se vuelven, para algunos, más reales que los hechos mismos. La mente, ávida de respuestas, tiende a llenar los vacíos con narrativas coherentes, a veces construyendo castillos sobre cimientos de arena. La verdadera práctica, la del discernimiento, comienza ahora. No se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de cultivar una apreciación por la complejidad de los enigmas que nos rodean, de aprender a cuestionar lo que vemos y a buscar la verdad no solo en lo aparente, sino en las profundidades de lo que aún no comprendemos. Porque al final, la historia de Mateo no es solo la historia de una desaparición, sino un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia lucha por comprender el mundo. Nos enseña que la verdad no es un destino fijo, sino un camino que se desvela con cada pregunta, con cada reflexión. La curiosidad, esa llama que nos impulsa a explorar los rincones más oscuros de la existencia, es nuestra herramienta más valiosa. Así, en el silencio que sigue a la contemplación de este misterio, encontramos no la resignación, sino la invitación a seguir indagando, a seguir cuestionando, a seguir buscando, sabiendo que en cada enigma desentrañado descubrimos un poco más sobre nosotros mismos y sobre el vasto y maravilloso universo de lo desconocido.